Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 1611 a 1620. Las palabras de Matthew hicieron que la escena estallara en un alboroto. Y la cara de Qian Yonan se volvió ferozmente fría. Sin embargo, Qian Yonan se burló rápidamente. General Larson. No tiene sentido tratar de mostrar tales habilidades verbales. Desde que dijo que las píldoras de rejuvenecimiento de Pharmaceutical Cunningham son mucho mejores que mi Wonchantang. Entonces, debe sacar las píldoras reconstructivas de Pharmaceutical Cunningham y dejarnos tener una experiencia reveladora. Todas las personas también gritaron, gritando a Matthew que mostrara los hechos. Matthew dijo en voz alta: lo siento. Esta vez tuve prisa y no tuve tiempo de traer una muestra de los productos farmacéuticos de su. Sin embargo, he traído los datos experimentales de la píldora de reconstrucción de mi Pharmaceutical Cunningham. Hay tantos profesionales presentes que puedo poner los datos en la pantalla pública. ¿Qué tal si todos miramos los datos y hablamos? La gente de las 10 grandes familias miró de inmediato a Qian Yonan. Qian Yonan estaba un poco nervioso en su corazón, pero rápidamente recuperó la compostura. Sí. Dado que el general Larson es tan confiado, mostremos a todos sus figuras de Pharmaceutical Cunningham. Qian Yonan dijo en voz alta y, al mismo tiempo, le dio un guiño a la persona que estaba a su lado. Esta persona inmediatamente se acercó a Qian Yonan, quien susurró: vigílelo más tarde y compárelo con nuestros datos. Si sus datos son similares a los nuestros, demandarlos inmediatamente por plagiar nuestros datos. Esta persona inmediatamente asintió y bajó a arreglar estas cosas. Matthew realmente escuchó lo que dijo Qian Yonan, pero lo ignoró y, en cambio, sacó la memoria USB que tenía con él y arrojó los datos experimentales de Pharmaceutical Cunningham en la pantalla. Qian Yonan lo miró inmediatamente con cuidado. Y después de observarlo por un tiempo, la esquina de la boca de Qian Yonan no pudo evitar borrar una sonrisa fría. Estos datos experimentales de Matthew no fueron muy diferentes de los datos experimentales de Wonchantang. Los datos de Wonchantang se publicaron antes. Y Matthew, en este momento, lanzó los mismos datos que Wonchantang. Entonces Wonchantang podría decir por completo que Matthew había plagiado el suyo. En este momento, esa persona en el escenario, también con un grupo de profesionales, revisó estos datos de principio a fin. Después de escuchar las palabras de esos profesionales, esta persona inmediatamente hizo un gesto hacia Qian Yonan. Qian Yonan estaba aún más a gusto. Sabía que los profesionales de abajo ya habían determinado que estos datos, Matthew, no eran diferentes de Wonchantang. De hecho, estaba dentro de las expectativas de Qian Yonan que tal situación surgiría. Después de todo, ambas partes estaban desarrollando el mismo medicamento. Los datos experimentales ciertamente no serían muy diferentes a. Qian Yonan esperaba que este fuera el caso, por lo que acordó dejar que Matthew publicara estos datos. De esta manera, podría acusar abiertamente a Matthew de plagiar los datos de Wonchantang. Ahora que estaba seguro de esto, dijo de inmediato sin dudarlo: Mr. Larson, este dato parece muy familiar. Tan pronto como se hizo esta declaración, un agente en el escenario exclamó de inmediato: lo que parece familiar son exactamente los datos de Wang Chunhol. Matthew, sus datos están plagiados de Wonchantang. ¿Cómo se atreve a decir que estos son sus datos? El resto de la multitud también se acurrucó, especialmente el grupo de Yuande, que estaba aún más emocionado, como si Matthew hubiera perdido por completo. Sin embargo, Matthew estaba tranquilo y sonrió ligeramente.
Devain Dr. Qian. ¿Por qué tienes tanta prisa? Esto es solo una parte de los datos. Para saber cuán efectivas son realmente las píldoras de rejuvenecimiento de Pharmaceutical Cunningham, todavía tenemos que mirar otra parte de los datos. Qian Yonan no pudo evitar mirar. ¿Qué otros datos tiene usted? Matthew no habló. Pero abrió otro conjunto de datos. Al ver este conjunto de datos, la cacofonía de la multitud en la escena se detuvo gradualmente. Y finalmente, la escena incluso se convirtió en un silencio. Todos miraban directamente a la pantalla, con expresiones increíbles en sus rostros. Los datos que se muestran en la pantalla son los datos de supervivencia de las células normales después de que las células cancerosas hayan muerto. Estos datos, que también están disponibles en Wonchantang, se han publicado antes. El principal efecto de la píldora de regeneración es matar las células cancerosas. Pero debido a las propiedades medicinales, matará las células normales junto con ellas. Después de que todas las células cancerosas hayan sido asesinadas por la píldora de recreación de Wonchantang, todas las células normales en las proximidades también serán asesinadas. La tasa de supervivencia de las células normales es inferior al 30. La tasa de supervivencia de las células normales en la píldora de reciclaje de Pharmaceutical Cunningham ahora supera el 95%. Esta cifra fue aterradora. Si uno siguiera las cifras de Wonchantang, después de que sus píldoras reconstructivas hubieran curado el cáncer del paciente, el cuerpo del paciente habría sufrido mucho daño. Después de todo, se habrían perdido muchas células normales. Se puede decir que incluso si las píldoras reconstructivas de Wonchantang curan al paciente, aún dejarán algunos efectos secundarios y son el tipo de efectos secundarios que vienen con la permanencia. Por lo tanto, las píldoras reconstructivas de Wonchantang solo preservan la vida del paciente y no se consideran una cura. Sin embargo, la píldora de recuperación farmacéutica de esa es la verdadera cura para el cáncer. Al matar las células cancerosas pero no afectar las células normales, el cuerpo del paciente no se dañaría y no tendría ningún efecto secundario, lo que permitiría al paciente volver a la normalidad por completo. Cuando las ratas ayudaron a Matthew a traer los datos experimentales de Wonchantang antes, había descubierto este problema. La razón de este problema fue que la fórmula secreta obtenida por Wonchantang no estaba completa. Varios de los pasos clave todavía estaban en manos de Matthew. Y la ausencia de estos pasos llevaría a una diferencia celestial en la medicina que se creó. Y esta diferencia es fatal. Los otros no sabían el secreto de esto. Sin embargo, al ver esto, todos también quedaron atónitos. La píldora de rejuvenecimiento de Wonchantang, que pudo salvar la vida de los pacientes, ya fue suficiente para sorprender a todos. Y definitivamente fue un gran invento que podría sorprender al mundo. Pero ahora, la píldora reconstructiva de Pharmaceutical Cunningham, en lugar de solo preservar la vida, también podría restaurar al paciente a la normalidad. Este invento fue mucho más allá de la píldora reconstructiva de Wonchantang. En este momento, la multitud finalmente entendió lo que realmente significaban las palabras de Matthew. En comparación con la píldora de rejuvenecimiento de Pharmaceutical Cunningham, la píldora de rejuvenecimiento de Wonchantang era realmente basura. Imagine dos tipos de medicamentos, los cuales podrían curar enfermedades. Sin embargo, un medicamento dejará efectos secundarios irreversibles, mientras que el otro no tiene efectos secundarios. ¿Qué elegiría el paciente? Definitivamente elegirán el segundo medicamento. Por lo tanto, una vez que salieron las píldoras reconstructivas de Pharmaceutical Cunningham, las píldoras reconstructivas de Wonchantang quedaron obsoletas. La escena cayó en un silencio absoluto cuando Yuande y los demás quedaron completamente estupefactos. Todos eran expertos en el campo de la medicina.
Y naturalmente podían ver de un vistazo lo que era más valioso. La píldora de reciclaje de Pharmaceutical Cunningham o la píldora de reciclaje de Hwang Chung-Hol. Con la píldora de reciclaje de Pharmaceutical Cunningham. La píldora de reciclaje de Hwang Chung-Hol es un desperdicio. Un pedazo de basura. Quien pueda representar las píldoras de reciclaje de Pharmaceutical Cunningham definitivamente obtendrá grandes ganancias. Y fueron el agente de Pharmaceutical Cunningham en primer lugar. Pero como resultado, específicamente fueron a romper el contrato con Pharmaceutical Cunningham. E incluso tuvo una pelea con Matthew. Llegando a este punto. Originalmente, pensaron que al hacerlo, podrían complacer a Qian Yonan y obtener una mayor parte de los derechos de la agencia de Won Chantang. Solo ahora se dieron cuenta de la oportunidad que habían perdido. Originalmente, habían gastado tan poco dinero para obtener tantos derechos de agencia de Pharmaceutical Cunningham. Lo que ya era una gran ventaja. Como resultado, solo por su deseo de obtener ganancias, habían llegado a este punto con Pharmaceutical Cunningham. Las ganancias que ya estaban en sus manos han sido desechadas por ellos. Estos agentes ahora se sienten arrepentidos. Won Chon-san también estaba parado junto a estos agentes. Y mirando esas figuras en la pantalla, Won no pudo evitar sonreír. Miró a esos agentes y dijo con una sonrisa: todos. Parece que tomé un poco más de la decisión correcta después de todo. Fue realmente afortunado de no haber roto el contrato con ustedes en ese momento. Es una pena para ustedes. Fue tan difícil obtener la agencia de Pharmaceutical Cunningham que pudieron obtener una gran ganancia. Resultó ser bueno que una oportunidad tan buena fuera arruinada por ustedes mismos. Hola, gente. Una vez que toman la decisión equivocada, no hay vuelta atrás. Estas fueron todas las palabras con las que estos agentes se habían burlado de Won Chon-san antes. Ahora, Won Chon-san los devolvió intactos. Lo que sonó aún más ridículo. Sin embargo, estos agentes ya no tenían el corazón para prestar atención a Won Chon-san ahora. Todos miraban a Yuan de con ira. Después de todo, fue Yuan de quien dirigió este asunto. Yuan de mismo estaba al borde de las lágrimas. Nunca había soñado que después de todos sus esfuerzos, terminaría con tal resultado. Si hubiera sabido esto, no debería haberse coludido con Won Chantang. Si hubiera seguido trabajando con Pharmaceutical Cunningham y hubiera aprovechado esta oportunidad, el valor de Yuan de se habría multiplicado por 10. Sin embargo, ahora que las cosas habían llegado a este punto, ya no tenía sentido arrepentirse. Ya se había peleado con Pharmaceutical Cunningham hasta este punto. Y era imposible regresar. Mirando los ojos enojados de la multitud, Yuan de también sintió un poco de pánico en su corazón. Solo podía tratar de mantener la calma y dijo en voz baja: todos. Tómalo con calma. Esto es solo datos experimentales. No significa nada. Veamos qué dice primero el divino Dr. Qian. Matthew es solo un mocoso Milquetoast. ¿Cómo puede la droga que desarrolló ser comparable al de Bain Dr. Qian? Quizás. Todos los datos son falsos. Además, este es el lanzamiento de Won Chantang. Las 10 familias principales en la provincia de Su no se sentarían y no harían nada. Con estas palabras, la multitud finalmente se tranquilizó un poco. La multitud miró a Qian Yonan al unísono, queriendo ver cómo resolvería este asunto. Los ojos de Qian Yonan también eran anchos, llenos de una expresión incrédula. Pensó que después de haber robado la receta secreta de Pharmaceutical Cunningham y desarrollar esta píldora de reciclaje, podría robar por completo esta medicina milagrosa. Pero nunca había soñado que la medicina que había desarrollado era muy inferior a la píldora de reciclaje de Pharmaceutical Cunningham. ¿Cómo podía aceptar el hecho de que había trabajado durante tanto tiempo y terminó con una canasta llena de agua?
Originalmente había planeado usar este medicamento para elevar el estado de la familia Qian en otro nivel, sorprendiendo asterisco a la familia Chao y convirtiéndose en la verdadera familia número 1 en la provincia de Suzhou. En ese momento, con sus méritos y fuerza, definitivamente podría convertirse en el jefe de la familia Qian. Y luego sería la verdadera persona número 1 en la provincia de Su. Como resultado, las cosas han llegado a este punto. Y todo lo que ha hecho ha sido en vano. Lo más crucial es que los jefes de las 10 familias lo están mirando atentamente, culpándolo a él. Debes saber que las 10 familias en la provincia de Suzhou han pagado un precio enorme por esta píldora de reconstrucción. Si el desarrollo de la píldora reconstructiva fuera exitoso, naturalmente todos estarían felices y el poder financiero de las 10 familias de la provincia de Su se multiplicaría varias veces. Sin embargo, si falla, las 10 familias nunca recuperarán lo que pagaron. En tal situación, todos naturalmente se enojaron con Qian Yong'an. Si no pudiera resolver este asunto, entonces, naturalmente, la multitud no lo dejaría ir. Qian Yong'an entendió muy bien estas circunstancias en su corazón, por lo que no se atrevió a dudar. Tosió y de repente exclamó: avergonzado Larson. Tienes mucho valor. Como empresa que desarrolla medicamentos, es mejor que no sea sincero. Pero ahora se atreve a falsificar estos datos experimentales. Has comido el corazón de un oso y las tripas de un leopardo. Al escuchar estas palabras, la multitud en la escena quedó atónita. Todos miraron a Matthew con los ojos muy abiertos y las dudas en los ojos. Podría ser que los datos fueron falsificados. Yuande y los demás volvieron instantáneamente a sus sentidos. Te lo dije. ¿Cómo podría haber una droga tan milagrosa? Resulta que los datos fueron falsificados. Jeje. Este nombre de Larson ya ha saltado a la pared a toda prisa. Para tomar esta píldora reconstructiva, ha llegado al punto de falsificar los datos. Está buscando la muerte. ¿Cómo te atreves a sacarlo y publicarlo? Una vez que se publiquen estos datos, estarán sujetos a responsabilidad legal. En mi opinión, incluso si Pharmaceutical Cunningham pierde todo su dinero, no podrá resolver este asunto. Se lo merece. La multitud se estaba riendo y la cara de Yuande estaba llena de sonrisas. Miró a Won Chon-san con una sonrisa. Mr. Won. Parece que tu elección no es tan correcta. La expresión de Won Chon-san fue tranquila mientras se reía a la ligera. Elder Yuan. Aún no ha terminado. Es demasiado pronto para decir eso. Confío en el señor Larson. No me defraudará. Un agente inmediatamente resopló. Un mocoso que ni siquiera se ha dejado crecer el cabello. Vale la pena confiar. Devine Dr. Qian ha sido famoso durante décadas. Sus habilidades médicas son exquisitas y nadie en el mundo sabe de él. ¿Crees que el mocoso Matthew puede compararse con el divino Dr. Qian? Won Chon-san sonrió débilmente. Si puede igualarlo o no, lo sabremos en un momento. Yuande le dio a Won Chon-san una mirada profunda y asintió. Dado que estás empeñado en seguir tu propio camino, entonces no hay necesidad de que te convenza más. La ruta de uno es la elección de uno. Incluso si uno sale mal, no hay nadie más a quien culpar. Somos amigos. Y te he echado una mano. Pero desafortunadamente no me escuchaste. Así que no hay nada que pueda hacer. En un momento, te haré perder con convicción. La multitud en la escena también susurraba. Y la multitud se sorprendió antes. Sin embargo, al escuchar las palabras de Qian Yong'an, la multitud inmediatamente sintió que Matthew debía haber falsificado estos datos. Después de todo, ¿cómo podría un medicamento curar una enfermedad sin efectos secundarios? Los datos de Matthew fueron tan perfectos que fue difícil de creer.
Falta basura. ¿Qué calificaciones tienes para asistir a este lanzamiento? Salir. Alguien gritó. Esta voz inmediatamente hizo que otros comenzaran a gritar también. Sí. Sal. No damos la bienvenida a esos mentirosos aquí. Persona basura. Todavía tienes la cara para llegar a un lanzamiento tan alto. Haciendo ciencia. Debe ser riguroso. Este tipo de datos falsos. Puedes engañar un momento. Puedes engañar toda la vida. Matthew. Vete. Matthew. Vete. La multitud en la escena casi comenzó a gritar al unísono. Como si Matthew fuera realmente un fraude al que todos gritaban. Crystal estaba parado en medio de la multitud. Con la cara llena de ansiedad mientras gritaba. Cállate. Todos ustedes. ¿Cómo saben que estos datos son falsos? Matthew no le mentiría a nadie. Esta declaración condujo inmediatamente a la ira de la multitud. Un hombre agarró un hiela *S de vino cercano y lo golpeó en Crystal. Perra. Cállate. Estás confabulado con ese Matthew. Por supuesto que estás hablando por él. Fuera. Mientras este hombre se movía. Todos los demás recogieron cosas y las arrojaron al lado de Crystal. Varias personas alrededor de Crystal la protegieron apresuradamente entre ellos. Solo entonces no se lastimó a Crystal. Sin embargo. Aún así. La apariencia de Crystal fue un desastre. En el escenario. Matthew vio esta escena. Y su rostro se volvió completamente frío. Estas personas. Realmente estaban engañando demasiado a las personas. En este momento. Un miembro de las 10 grandes familias también se apresuró directamente y presionó el hombro de Matthew. Bájese. No está calificado para estar aquí. Con eso. Empujó directamente. Tratando de alejar a Matthew. Matthew se abrochó la muñeca. Se agarró del cuello. Lo recogió por todo su cuerpo y lo entregó a la multitud de abajo. Con este golpe. Matthew dejó caer a este hombre directamente en la multitud. Derribando a varias personas. Estas pocas personas. Sin embargo. Todavía sostenían cosas. Listas para aplastar a Crystal. Matthew dio un golpe con este golpe. Sin mostrar piedad. Estas personas fueron derribadas. Y todas cayeron al suelo. Y algunas desafortunadas incluso les rompieron los huesos. Yacieron en el suelo y lloraron. En este momento. La multitud de abajo. Que todavía estaba rugiendo de ira. Se congeló en seco. Nadie esperaba que Matthew realmente hiciera un movimiento en tal situación. En el escenario. Cuando Won Si-fen vio esta escena. Un aura fría apareció inmediatamente en sus ojos. ¡Qué agallas de perro grande! ¿Quieres usar la violencia para asustar a las personas después de ser empujado a través de una mentira? Para este tipo de persona. Mi familia Won nunca lo tolerará. Won Si-fen gritó enojado. Y varios de los expertos ofrecidos a su alrededor se destacaron directamente. Mirando esa postura. Tan pronto como Won Si-fen diera la orden. Saldrían a asediar a Matthew. Won Si-fen había tenido durante mucho tiempo el deseo de matar a Matthew. Pero Matthew lo había acusado sarcásticamente de intimidar a los débiles e intimidar a los pequeños con los fuertes. Así que no se atrevió a hacer un movimiento. Ahora. Aprovechando la oportunidad. Quería aprovechar este asunto para tratar con Matthew. Al ver esto. La gente de las 10 familias principales en la provincia de Suzhou también se destacó. Mirando a Matthew de manera agresiva. Qian Yonan. Por otro lado. Dijo con una sonrisa coriacea. ¿Qué le pasa? Señor. Larson. Anotado y enojado. Incluso si te han golpeado por una mentira. No necesitas estar tan enojado. ¿Verdad? Para ser hombre. Todavía necesitas tener algunos modales.
Matthew los ignoró y simplemente movió casualmente su hombro. Como si estuviera sacudiendo el polvo del hombre de antes. Después de eso, barrió su mirada sobre la multitud y finalmente aterrizó en Qian Yonan. De Bain Dr. Qian. Es así como trata a sus invitados en las 10 grandes familias. Me invitaste a levantarme y ahora, antes de que termines de hablar, alguien está moviendo sus manos y tratando de derribarme. ¿Qué? Podría ser que tienes miedo de algo. Intentando sellar mi boca y evitar que hable. La cara de Qian Yonan cambió y dijo en voz profunda. ¿Te teme? Eres realmente ridículo. Con estos datos falsos tuyos. ¿Quién te tendría miedo? Te estamos echando solo porque creemos que un mentiroso no está calificado para estar aquí. Matthew. ¿Quién eres para llamarme mentiroso? Qian Yonan. Sobre la base de que falsificó estos datos. Matthew. Entonces, ¿qué te hace decir que estos datos míos son falsos? Qian Yonan. Usted. Estaba momentáneamente perplejo por las palabras. Estas cosas. No podía producir ninguna evidencia ni nada. Sin embargo, Qian Yonan recuperó rápidamente su compostura y dijo en voz fría. Pero cada vez que un medicamento cura una enfermedad. Más o menos. Como dice el refrán. Cada medicamento es venenoso. Y esa es la verdad. Sus datos. Que muestran que las células normales. Apenas se ven afectadas. Están completamente fuera de línea y no están en línea con el sentido común médico normal. En otras palabras. Es completamente imposible. Esto ni siquiera se considera falsificación de datos. Matthew se burló. Qian Yonan. Si no puedes hacer algo, ¿crees que otros tampoco pueden hacerlo? Si desea decir que mis datos han sido falsificados, debe presentar pruebas. No solo atreverse a hacer afirmaciones aleatorias aquí con palabras vacías. ¿Entiende? Qian Yonan exclamó. A.P. Yamed Larson. No me digas tonterías. Si desea probar si estos datos están falsificados o no, entonces debe realizar muchos experimentos para hacerlo. Me estás pidiendo que presente evidencia ahora. ¿Cómo es eso posible? Sin embargo, los presentes son todos expertos en este campo. Así como médicos divinos de todas las provincias. Pongámoslo de esta manera. Dejemos que todos juzguen y vean si estos datos suyos son posibles o no. Después de hablar, Qian Yonan caminó directamente al borde del escenario y dijo en voz alta. Amigos. ¿Creen que estos datos son creíbles o no? Con una pregunta de Qian Yonan. Hubo un alboroto desde abajo. La voz de casi todos fue unánime. Imposible. Estos datos son completamente imposibles. Estos datos son una falsificación a primera vista. ¿Cómo puede haber un medicamento tan perfecto? Es un fraude completo. Se llama Larson. ¿Qué calificaciones tiene un fraude como usted para ser médico? Debería ser descalificado para ser médico. Nuestra comunidad médica, que siempre ha sido veraz. ¿Cómo podemos permitir que exista tal fraude? La multitud gritaba una y otra vez. Y los médicos divinos de todas las provincias miraban a Matthew con desdén. Todos eran una élite en esta industria. Y ciertamente sabían que esta cifra era completamente imposible. Fue en medio de tal alboroto que una vieja voz pálida expresó una opinión diferente. Creo que estos datos, señor Larson, no deberían ser falsificados. Al escuchar estas palabras, todos volvieron la cabeza para mirar. La persona que habló no era otra que el divino Dr. Schwe de la provincia de Eastshire. De Bain Dr. Schwe también era un gran nombre en la industria médica en las 6 provincias del sur. De repente se puso de pie para hablar por Matthew, que naturalmente provocó una conmoción de la multitud en la escena. Sin embargo, alguien pronto reprendió enojado.
Schwe. ¿Cuánto dinero le pagó Pharmaceutical Kuningami? ¿Cómo se atreve a decir palabras tan desmesuradas? Colgamos ollas y sartenes para ayudar al mundo. Solo para universalizar a todos los seres. ¿Cómo puede ignorar el resultado final solo por el dinero? G. ¿Qué tipo de médico milagroso? Creo que todos están a los ojos del dinero. Ahí. Realmente no esperaba que incluso el divino Dr. Schwe haya degenerado tanto. El mundo se está deteriorando realmente. Los corazones de las personas no son antiguos. La multitud continuó burlándose. Y algunos incluso comenzaron a insultarlo directamente. El divino Dr. Schwe estaba tan enojado que su rostro se puso rojo. Pero aún insistió. Creo, señor Larson, que no mentiría. Un hombre a su lado se burló. No tiene sentido que lo creas. Los ojos de las Masteriscos son exigentes. Todos no lo creemos. ¿Cómo puedes cambiar la opinión de todos? Otra persona también dijo. Sí. Mira la escena. Eres el único que habla por él. ¿A quién más puedes encontrar para hablar por él? Divine Dr. Schwe. Eres tan viejo que tienes que amar tu reputación. No estés tan cerca de entrar en la tierra y luego date una reputación de maldición. ¿Por qué molestarte? La multitud estalló en carcajadas. El divino Dr. Schwe estaba tan enojado que no podía decir una palabra. Qian Yonan también se burló. No se emocionen. Todos. Después de todo, el Divine Dr. Schwe es de la provincia de East Chair y es normal apoyar a las empresas en su propia provincia. Sin embargo, todavía digo eso. Lo más crucial para nosotros en esta industria es que aún debemos tener conciencia. Los médicos son padres. Pase lo que pase. No podemos ignorar nuestra conciencia. Estas palabras inmediatamente causaron un rugido de apoyo de la multitud. Había sido famoso antes de Qian Yonan. Pero ahora estaba siendo trolleado por Qian Yonan así. ¿Cómo podía soportarlo? Sin embargo, ni siquiera podía replicar ahora. Después de todo, estaba solo. En ese momento, otra voz sonó entre la multitud. No creo que las cifras del señor Larson sean falsas. En este momento, toda la habitación se quedó en silencio. Nadie esperaba que alguien aún hablara por Matthew en esta situación. La multitud volvió la cabeza para mirar. Solo para ver a un anciano parado en la multitud. Esto es Hai Cheng Lusansen. Alguien exclamó. Este viejo no era otro que Hai Cheng Divine Dr. Lusansen. Anteriormente en la conferencia médica de las 6 provincias del sur, había perdido ante Matthew y, además, había perdido de todo corazón. También creía en las habilidades médicas de Matthew. Y por eso se había levantado para hablar por Matthew. Además, si Lusansen hablara por Matthew, tendría más peso que el divino Dr. Schwe. Después de todo, las habilidades y el estado médico de Lusansen fueron algo más fuertes que los del divino Dr. Schwe. Además, Lusansen no era de la provincia de East Chair. Así que también fue un poco más convincente. La cara de Qian Yonan estaba fría. Y una aura fina no pudo evitar destellar sus ojos. No había esperado que incluso Lusansen defendiera a Matthew. Lo que lo hizo sentarse un poco. Qian Yonan respiró hondo y dijo en voz profunda. Lusansen. Usted y yo hemos sido amigos durante muchos años. Permítame aconsejarle que la forma de la medicina es la más rigurosa. Hay ciertas palabras que no se pueden decir indiscriminadamente. No es fácil para ti alcanzar la fama y el estado que tienes hoy. No dejes que algún villano te obligue y arruine tus años de fama. Qian Yonan le estaba insinuando a Lusansen que si realmente no estaba seguro, no debería involucrarse en este asunto. Sin embargo, Lusansen, por otro lado, inclinó la cabeza y se rió a carcajadas. Hermano mayor Qian, no te lo ocultaré.
Si estos datos fueran presentados por otra persona, naturalmente, nunca lo creería. Sin embargo, si el señor Larson eliminó estos datos, entonces creo absolutamente en estos datos. Porque creo absolutamente en las habilidades médicas del señor Larson. Ante estas palabras, toda la audiencia estaba alborotada. Luz Hansen realmente tenía a Matthew en tan alta estima. ¿Cómo fue esto posible? Hay que saber que las habilidades médicas de Luz Hansen podrían clasificarse entre los 10 primeros del país. Realmente no había muchos médicos divinos que pudieran exigirle tanto respeto. Y Matthew, a una edad tan joven, podría hacer que Luz Hansen lo admirara tanto. ¿Qué demonios estaba pasando? En el escenario, Duke Won no pudo evitar mirar a Matthew. Había oído que las habilidades médicas de Matthew eran buenas, pero no esperaba que las habilidades médicas de Matthew pudieran hacer que tanto el divino Dr. Schwe como el Luz Hansen estuvieran tan impresionados. A partir de esto, se pudo ver que este Matthew realmente no era una persona común. Cuando pensó en el hecho de que Matthew había salvado la vida del anciano de la familia Wong con una sola palabra antes, esto hizo que el estado de ánimo de Wong Gongxi comenzara a emocionarse. Matthew, tal vez realmente podría curar la enfermedad del viejo. Pensando en esto, no pudo evitar mirar a Won Sifen nuevamente. Won Sifen todavía miraba a Matthew con atención. Mirando esa postura, estaba realmente preparado para luchar contra Matthew hasta la muerte. El duque de Won no pudo evitar suspirar en secreto. Las cosas se habían desarrollado hasta este punto. Si quería pedirle a Matthew que lo ayudara a curarlo, supongo que no sería demasiado fácil. Cuando Qian Yongan escuchó las palabras de Luz Hansen, no pudo evitar ponerse furioso. Su intención original era aconsejar a Luz Hansen que no se involucrara en este asunto. Pero no esperaba que Luz Hansen fuera tan inflexible en apoyar a Matthew. Con el divino Dr. Schwe y Luz Hansen de pie, muchas personas en la escena también comenzaron a tener una actitud escéptica. Podría ser que esta figura de Matthew fuera realmente posible. Al ver tal situación, Qian Yonan no se atrevió a dudar más. Dijo directamente en voz alta: Luz Hansen, tienes unos pocos años. No esperaba que aún cometieras un error. Estas cifras, puedo ver de un vistazo que no son ciertas. Gracias a ti, todavía te llaman el dios doctor de Haicheng. Y como resultado, estás siendo jugado por un chico peludo. ¿No te sientes avergonzado de ti mismo? Luz Hansen frunció el ceño. Hermano mayor Qian, no se puede decir las cosas de una manera tan extrema. Usted dice que los datos son falsos. Entonces, puede probarlo. Qian Yonan se burló. Usted dice que estos datos son ciertos. Entonces puede probarlo. Luz Hansen estaba sin palabras. Esto no era una tontería. En ese momento, una voz vino de un lado. Puedo probarlo. La multitud volvió la cabeza para mirar. Solo para ver a un hombre ligeramente delgado caminando entre la multitud. Este hombre no era otro que Maus. Estaba sudando profusamente, sosteniendo un teléfono en la mano, y atropelló con entusiasmo. Qian Yonan frunció el ceño. ¿Quién eres? ¿Qué puedes probar? La rata sacudió el teléfono con entusiasmo y gritó: soy de Pharmaceutical Cunningham. No quieren preguntar si estos datos son verdaderos o no. Aquí. Lea el contenido de este teléfono y sabrá si estos datos son verdaderos o falsos. La multitud estaba alborotada. Estos datos. ¿Alguien más puede probar su autenticidad? Qian Yonan dijo en voz profunda. Son estos los datos enviados nuevamente por su Pharmaceutical Cunningham. Humph. Me temo que los datos que sacaron no son suficientes para creerlos. Matthew sonrió ligeramente. No se preocupe. Estos no son los datos de Pharmaceutical Cunningham.
Después de hablar, se volvió hacia Yuande y dijo en voz alta: Elder Yuan, ¿no has dicho siempre antes que la velocidad de desarrollo de nuestra píldora de rejuvenecimiento de Pharmaceutical Cunningham es demasiado lenta? De hecho, nuestras píldoras reconstructivas se han desarrollado con éxito hace mucho tiempo. Es solo que necesitamos algunas instituciones autorizadas para ayudarnos a experimentar con los efectos específicos de esta píldora reconstructiva. Por esta razón, hemos pedido a las 3 autoridades principales en China y a otras 9 autoridades del mundo que realicen la validación clínica de nuestras píldoras reconstructivas. Y ahora, los resultados de estas verificaciones han sido enviados. Al escuchar esto, la multitud en la escena de repente miró con asombro. Los datos proporcionados por Pharmaceutical Cunningham fueron realmente increíbles. Sin embargo, si se tratara de datos proporcionados por las 3 principales autoridades nacionales y las 9 autoridades principales del mundo, nadie se atrevería a dudarlo. Los ojos de Qian Yonan se abrieron al mirar a Matthew con una cara llena de incredulidad. Nunca había soñado que Matthew habría dejado esa mano. De hecho, había invitado a estas instituciones autorizadas a realizar verificaciones clínicas para esta píldora reconstructiva. Estos datos fueron mucho más autorizados que los datos que había proporcionado. Matthew sostuvo su teléfono y miró a Qian Yonan con una sonrisa. Divine Dr. Qian, ¿me prestas tu pantalla nuevamente? Dado que todos sus amigos en el campo de la medicina están presentes, tales buenas noticias deberían compartirse con todos. ¿No lo cree así? La cara de Qian Yon estaba un poco rígida. Sabía que el hecho de que Matthew estuviera tan seguro significaba que los datos eran ciertos. Realmente no quería que Matthew publicara estas cifras aquí. Pero la pregunta era: ¿podría detenerlo? Esas personas en la escena, todos estaban mirando directamente a este lado. En este momento, a estas personas no les importaba cuyas píldoras reconstructivas fueran más efectivas. Solo querían ver la mejor medicina. Al final, Matthew puso los datos de su teléfono en la pantalla grande. En él, se enviaron los datos de las 3 principales autoridades nacionales, así como de las 9 autoridades mundiales, y las pruebas que proporcionaron. Al ver los datos, la multitud en la escena se desbordó de inmediato. Esto se debió a que los datos verificados por estas instituciones autorizadas y los datos verificados por Pharmaceutical Cunningham eran completamente consistentes, sin ninguna discrepancia. En otras palabras, los datos proporcionados por Matthew antes eran completamente ciertos. Además, esta vez, nadie podría refutarlo. ¿Quién podría refutar a estas autoridades? La multitud estaba abrumada por la emoción. Habían sido testigos del nacimiento de una píldora milagrosa hoy. Este es un medicamento que puede curar a los pacientes con cáncer por completo sin ningún efecto secundario. Los periodistas se apresuraron al frente del escenario, queriendo entrevistar a Matthew. Aquellos que fueron demasiado lentos para llegar al frente del escenario se dieron la vuelta para entrevistar a cualquier persona relacionada con los productos farmacéuticos de su Cristal, Dios Dr. Schwe, Luzansen. Todas estas personas fueron rodeadas de reporteros para entrevistas. Incluso Mouse estaba rodeado de reporteros, con docenas de micrófonos apuntando hacia él. Y una multitud de personas se reunieron a su alrededor, pidiendo información sobre esta píldora de rejuvenecimiento. Los agentes, por otro lado, todos corrieron a un lado y comenzaron a llamar a sus subordinados, pidiéndoles que se apresuren a Pharmaceutical Cunningham y luchen por los derechos de agencia de esta píldora de reciclaje. Los que ya habían negociado con Won Chantang como agentes antes, ahora corrieron a cancelar sus contratos con Won Chantang mientras intentaban desesperadamente complacer al lado de Matthew y obtener la agencia de Pharmaceutical Cunningham. La escena estaba en completo caos. Won Chantang,
las 10 principales familias de la provincia de Su. Fue completamente arrojado a un lado. Sin ser notado. Entre el caos. Había algunas personas que se sentaron en el suelo. Estos fueron los agentes que previamente habían rescindido sus contratos con Matthew. Esta vez. La píldora de reconstrucción de Pharmaceutical Cunningham fue un éxito total. Y la píldora de reciclaje de Won Chantang también se convertiría en un desperdicio completo. En otras palabras, tampoco había más esperanza para ellos. Las ganancias que les habían entregado fueron arruinadas por sus propias manos. Una persona que no tenía buena salud incluso tuvo un ataque al corazón en el acto. Afortunadamente, la gente a su lado le dio medicamentos a tiempo, por lo que pudo recuperarse. Pero sus ojos estaban opacos y casi roto. ¿Quién puede mantener la calma cuando sucede algo como esto? ¿Quién podría aceptar el hecho de que se les habían entregado miles de millones o incluso decenas de miles de millones de ganancias? Solo para que los tiraran por nada. Incluso Yuande se recostó en su silla. Incapaz de hacer un sonido. Yuande había sido astuto toda su vida. Y había estado calculando cada paso que daba. Por lo que definitivamente era un viejo zorro. Esta vez. Originalmente pensó que podría seguir a Won Chantang para aplastar a Pharmaceutical Cunningham. Además, también podría hacer conexiones con las 10 principales familias de la provincia de Suzhou, lo que le permitiría elevar su fuerza y fuerza de un nivel. Pero nunca había soñado que este sería el resultado final. Cuando lo pensó, tuvo una buena relación con Matthew al principio. Si continuara trabajando con Pharmaceutical Cunningham, definitivamente podría hacer una fortuna esta vez. Pero debido a su manipulación, no solo perdió estos intereses, sino que, lo que es más importante, también se peleó por completo con Matthew. ¿Qué fue lo que le causó más dolor? En el escenario, la gente de los 10 clanes principales también rodeó a los miembros de la familia Qian, haciendo todo tipo de preguntas sobre lo que estaba sucediendo aquí. Tenían que saber que las 10 grandes familias habían pagado un precio considerable por esta píldora de reciclaje. Ahora que la píldora de reciclaje del Wanchun Hall se había convertido en una píldora gastada, no podrían recuperar lo que habían pagado. Así que, naturalmente, todos querían encontrar una explicación para la familia Qian. El jefe de la familia Qian estaba en un estado de ansiedad. Pero no había nada que pudiera hacer. Justo en medio de este caos, Qian Yonan de repente apretó los dientes y gritó ferozmente: «¡Cállate! Todos ustedes». Este grito hizo que la multitud se detuviera y mirara a Qian Yonan. La cara de Qian Yonan era feroz. Sus ojos brillaban rojos mientras señalaba a Matthew y gritaba: «Matthew, villano despreciable. Realmente no pensé que harías algo tan desvergonzado». La ceja de Matthew surcada. «¿Qué me pasa? Qian Yonan. ¿Qué te pasa? Jeje. Dime. ¿De dónde sacaste la receta de esta píldora de reciclaje?» La cara de Matthew estaba fría. Qian Yonan todavía intentaba retroceder. «Lo desarrollé yo mismo», Matthew dijo de vuelta. Qian Yonan dejó escapar una risa salvaje. «Lo desarrolló usted mismo. Matthew. ¿De qué eres capaz por tu cuenta de que puedes desarrollar esta medicina divina? ¿Crees que no sé sobre esos eventos pasados tuyos? Solo eres un graduado de secundaria de una escuela técnica. Ni siquiera has aprendido un solo día de medicina. ¿Cómo puedes desarrollar un medicamento?» Estaba tan deprimido que tuvo que convertirse en yerno de alguien y dice que es un médico milagroso. ¿Quién te creería? Estas palabras causaron inmediatamente una ráfaga de susurros por todas partes. Y muchas personas miraron a Matthew con recelo en sus ojos. Lu Sansen dijo en voz profunda: «Qian Yonan. No vayas demasiado lejos. Señor. Larson es un médico divino en la provincia de Eastshire.
Un hombre que he visto con mis propios ojos. Qian Yonan dijo directamente. Qué tonto asterisco te divino doctor. Todo es falso. Todo es pagado por Billy Newman por adelantado. Lu Sansen. Gracias a que eres un médico divino en Haicheng. Ni siquiera puedes ver este punto. Qué ridículo. Lu Sansen. ¿Cómo es eso posible? Vi a esos pacientes con mis propios ojos. Qian Yonan lo interrumpió directamente. ¿Qué puede hacer si los ha visto? Esas personas fingen estar enfermas. Ese tratamiento tuyo es definitivamente inútil. Te digo que este Larson es un fraude que no sabe nada en absoluto. Robó la receta de esta píldora de rejuvenecimiento de mi Won Chang-hol. En el momento en que Qian Yonan dijo esto, toda la habitación cayó en un silencio absoluto. Después de mucho tiempo, Cristal se rió primero. De vain Dr. Qian. Realmente tienes la cara para decir eso. La fórmula de Matthew fue robada de su Won Chang-hol. ¿No crees que es ridículo decir eso tú mismo? Las píldoras de rejuvenecimiento de Pharmaceutical Cunningham son decenas de miles de veces más fuertes que las de su Won Chang-hol. ¿Quién es usted para decir que la fórmula de Matthew fue robada a ustedes? ¿Qué? Esto es de la nada y mejor que el azul. Ja 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 ja. Eres tan gracioso. Todos los demás hicieron lo mismo y rugieron de risa. La gente de las 10 grandes familias también miró a Qian Yonan indignado. E incluso la gente de la familia Qian estaba frunciendo el ceño. En su opinión, Qian Yonan estaba completamente nervioso. ¿Cómo se podrían decir esas palabras? La píldora de rejuvenecimiento de Pharmaceutical Cunningham era mucho más fuerte que la de Won Chang-tang. Incluso si alguien robara la fórmula, otros solo supondrían que Won Chang-tang robó la fórmula de Su. ¿Cómo podría ser que Pharmaceutical Cunningham robó la fórmula de Won Chang-tang? Sería mejor decir esas cosas que no decirlas. Solo avergonzaría a las personas. Duque Won se desnató los labios y dijo en voz baja. Estúpido. Won Sifen también frunció el ceño. Este hombre está loco. Estaba planeando brindar todo su apoyo a Qian Yonan. Pero no pudo ayudar a Qian Yonan cuando habló así. Sin embargo, Qian Yonan no sintió la más mínima vergüenza. Con una expresión solemne, esperó a que cayera la risa de la multitud antes de decir en voz profunda. Sé que no lo creerás. De hecho, si no hubiera visto estos datos en Matthew hoy, no hubiera querido mencionar esto. Sin embargo, este apellido de Larson realmente está intimidando demasiado a las personas. Y realmente no puedo soportarlo más. Hoy, haré conocer todos los hechos al público aquí mismo. Cuando la multitud en la escena vio la expresión de Qian Yonan, todos se sorprendieron. Podría haber verdades ocultas en esto. Qian Yonan se aclaró la garganta y dijo en voz alta. Como todos saben, ya hace 10 años, nosotros, Won Chang-hol, ya había comenzado la investigación y el desarrollo de esta píldora de rejuvenecimiento. Sin embargo, todos no saben que hace más de 10 años, la píldora recreativa de nuestro Won Chang-hol ya había logrado un gran avance. En ese momento, estábamos a solo un paso del éxito. Los datos de esa época también fueron la versión más perfecta que hemos desarrollado. La más perfecta. Sin embargo, solo una noche, nuestro centro de I+D se dividió repentinamente y todos los datos, en ese momento, fueron robados. No solo eso. Varios de nuestros empleados de I+D más importantes en ese momento también eran *SA:sinados. Un caso tan trágico causó que todo el trabajo de I+D se detuviera directamente y no pudo continuar. La multitud en la escena estaba conmocionada. No esperaban que hubiera tal cosa antes del Won Chang-tang. Yuan de preguntó apresuradamente. Entonces, ¿qué pasó después? Descubrieron quién realmente robó los datos.
Qian Yongan suspiró y sacudió la cabeza. Investigamos durante mucho tiempo. Pero nunca encontramos rastros. En serio. A lo largo de los años. También habíamos renunciado a continuar con este asunto. Pero, para mi sorpresa, justo hoy, volví a ver esos datos familiares. Hablando aquí, Qian Yonan miró directamente a Matthew y dijo en voz profunda: General Larson, me gustaría preguntar, ¿por qué estos datos que proporcionó son tan similares al lote de datos de Iride que fue robado por primera vez de nuestro Wanchun Hall? Ante estas palabras, toda la sala estalló. La multitud estalló en una cacofonía. Este tipo de datos de Iride sí parecía similar. Solo podría ser plagio. Podría ser que fue Matthew quien robó este lote de datos en primer lugar. La multitud miró hacia Matthew. Y Yuande y los demás estaban aún más emocionados. En ese caso, en aquel entonces, fue Matthew quien robó este lote de datos. De Bain Dr. Qian. En ese caso, tienes razón. Pharmaceutical Cunningham fue quien robó la fórmula de Wonchantang. Un agente gritó en voz alta. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.